más de un minuto, con Mariana Camino, que es la CEO de ABCEP, y a quien ya saludo. Mariana, Enrique Sea, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un Bien, gusto saludarte. igualmente, y muchas gracias por atendernos. No, Decía por favor. la introducción que te habrás bancado o aguantado, que bueno, Impecable. esta es la macro, pero por supuesto que la macro tiene además consecuencias micro. Y yo lo que he visto en este tiempo, vos seguís la microeconomía sectorial o lo que llamamos malamente economía real, como si además fuera de fantasía, digo, mucho más de cerca. Y lo cierto es que estas semanas, por lo menos, hubo algunas noticias vinculadas con empresas que no pueden pagar sus deudas, que puede ser simplemente una mala administración individual y nada que ver con el contexto. Hay sectores que todavía dicen no estar insertos en la reactivación, la recuperación de la economía, que en términos agregados, no sé, anda por el 5 o 6% por ahí. El salario real en dólares está creciendo, pero no necesariamente está en pesos. De hecho, el gobierno está interviniendo para frenar paritarias. Bueno, entonces quería que me dieras tu visión, primero de esta macro real para insistir en esta terminología y después, en todo caso, mirar algunas cosas de la micro. Mira, primero, bueno, como bien decís, nosotros trabajamos en ABCEP con múltiples sectores y múltiples, o sea, todo tipo de compañía, ¿no? Grande, pyme, capital nacional, multinacional, entonces es digamos, un escenario muy heterogéneo, lo primero que hay que decir, y todos ven la macro como lo ves vos, ¿no? Un poco te escuchaba y me hacía acordar el año pasado cuando estaba la discusión del atraso cambiario y la expectativa devaluatoria, que por otra parte es parte de, yo creo que es uno de los elementos por los cuales algunas empresas y algunas industrias tuvieron problemas para pagar su deuda, porque pricearon con un dólar demasiado. Ahí hay decisiones de la micro, ¿no? Claro. Pero digamos, la macro que te va dando un escenario, lo que vimos mucho este año es que en esa normalización de precios relativos, volver a buscar los equilibrios y demás, las que quedaron y tomaron decisiones de endeudamiento, de compra de stock, de precios y demás, con dólar muy alto, bueno, tuvieron mayores dificultades. Pero en esa discusión el gobierno quería bajar la inflación a toda costa y la estrategia, o sea, en esa prioridad de bajar la inflación, la estrategia fue bajar el gasto, lograr superar, como vos bien decías, y fiscal y ordenar las cuentas públicas, y el daño colateral, yo creo que decidido por el gobierno, fue la recesión. Cuando todos decíamos o veíamos que el atraso cambiario, que la recesión y demás, finalmente el año terminó con un rebote en B corta. Bueno, este año, cuando vos hablas con las compañías, con las empresas, cada uno en su nivel de... Hola, hola, ¿se los cortó? La actividad... Perdón que se cortó un poquito, decías, cuando hablas con las empresas... Claro, cuando hablas de las empresas, decís cómo quedaron posicionadas después de esa recuperación de B corta. Que ya te digo, depende de la empresa y depende del sector, tomaron distintas decisiones de precio, de financiamiento, de compra de stock, bueno, de cobertura, que la velocidad en que fueron normalizándose dependió también de la decisión de cada compañía. Hoy vos lo que ves es que en esa recuperación en B, muy heterogénea según el sector de actividad, lo más rezagado es el consumo masivo, por razones que vos mencionabas antes, pero el resto, si vos ves, no sé, bienes durables, semidurables, en venta ya están logrando los niveles del 2017. Entonces vos tenés una situación de todos los sectores transables que están mejor posicionados y que están de alguna manera con una dinámica de crecimiento, esperando esa inversión que está hoy muy asociada al capital nacional y a las industrias, bueno, vaca muerta, minería, todas aquellas que ya tienen demanda global y crecimiento. Después tenés la discusión en la industria, que tiene que buscar productividad, y después tenés la discusión de aquellos que son más mercado internista, que ahí hay un tema más de agenda de reconversión. En todos esos casos está la duda en la macro, así como el año pasado era el atraso cambiario, este año es bajo la inflación, pero el daño colateral o el costo es la acumulación de reservas, como vos bien decías recién. Pero bueno, en ese espectro, digamos, vas a encontrar distintos casos. En ese escenario, vos hablaste de agenda
reconversión y a la cual quiero ir en un ratito. Pero antes de llegar ahí, obviamente estamos en una economía que, bueno, por las buenas razones, por las malas, vamos a discutir toda la vida este tema, tiene un tipo de cambio real más depreciado más apreciado del que tenía antes, punto. Eso es una realidad que responde a los datos, no hay una discusión que tenga que ver con opiniones, digamos, ¿no? Después uno puede decir, como vos sabés mejor que yo, esas definiciones de tipo de cambio real de equilibrio es una definición muy teórica. Algunos aducirán que, bueno, este es el tipo de cambio y aquel era el malo y viceversa, pero no importa, hoy estamos con un tipo de cambio más apreciado. Con una economía relativamente, diría yo, por lo menos para algunos sectores, un poquito más abierta, se han facilitado mejor las importaciones, que antes estaban todas trabadas con esa parafernaria, ese laberinto non santo, agrego yo, no te metas, de ciras y todas esas cosas que hubo, y restricciones a la importación y a los pagos, etcétera. Hoy eso está mucho más, obviamente, fluido y agilizado, y el gobierno cada tanto anuncia, como pasó hoy con el tema de los celulares y otros electrodomésticos, rebaja de aranceles o rebaja de algún impuesto o facilitar algún tipo de importaciones vinculadas con la idea de material usado, maquinaria usada, etcétera. Ese enfrentamiento que es primero macro, digamos, después vamos a la agenda micro, ¿cómo les está pegando a las empresas? Mira, por eso te decía que depende a quién. Yo creo que las empresas entendieron que este gobierno no va a hacer política sectorial o no nos va a ayudar directamente en un estilo más clásico de acompañamiento. Lo que está haciendo es poniendo al consumidor en el medio y está generando condiciones de ambiente, digamos, pro inversor, pro negocios. En ese sentido hay empresas que te dicen, bueno, pero si el gobierno no me da competitividad sistémica, aunque yo haga los deberes en la competitividad mía de gestión, no me alcanza. Entonces ahí se abre la discusión de la doble velocidad. Entonces, todas estas medidas, como lo de los celulares de hoy o la liberalización, la semana pasada, los derechos de exportación a 4.000 y pico de productos, bueno, todas esas medidas van flexibilizando y para las empresas es previsibilidad, es señales de que se va normalizando, señales de que, digamos, la fase 3 que está en progreso y que si todo resulta bien podría derivar en lo que el gobierno mismo denomina la fase 4, acceder a financiamiento y tener un mercado abierto. Bueno, lo ven bien positivo desde esa lógica de decir, bueno, estas son las nuevas reglas de juego, yo tengo que jugar acá. Y empiezan a entender que tienen que aprender a gestionar negocios en un escenario de estabilidad. No hay demanda ficticia, no hay rentabilidad inflada inflacionada, digamos. Entonces yo creo que eso ya se internalizó. Cuando hablamos de la agenda competitiva hablamos de eso. Mientras tanto las empresas van monitoreando cómo avanza el gobierno en esta desregulación, en esta liberalización, asumiendo que ya no tenés que esperar alguna expectativa o algún beneficio o algún acompañamiento sectorial. Ahora, ahí tenés los que te siguen diciendo, bueno, no alcanza, porque dobles velocidades, bueno, ¿cuánto tiempo? Definir la velocidad, pero valoran que tengan la previsibilidad del tipo de cambio. Si bien tienen que aprender a flotar, decimos nosotros, esto... ¿Qué significa? Que vos no podés... Incluyendo al gobierno, digamos, ¿no? Claro, incluyendo al gobierno. Por eso la introducción que vos hiciste es perfecta. Son las conversaciones que tenemos. Claro. Pero el tema es que el gobierno lo que quiere, por eso te digo que está entendido en el mindset del empresario nacional. Todavía yo creo que no en la casa matriz de las multinacionales, que todavía ven riesgo argentino. Pero el CEO local entiende que tiene que buscar una tendencia más de largo, que la rentabilidad va a ser la del promedio del mediano plazo. Entonces no están priceando todos los días porque se mueve el dólar, te cambian el precio. Y esto que vos decías del dólar, cuando se percibió que era un dólar competitivo para importar, muchas empresas cambiaron la composición de su mix de productos, digamos. Dejaron de producir lo que no les daba demasiada competitividad, cambiaron a importación y se concentraron en las líneas de producción que sí les da mayor margen. Entonces estamos viendo de múltiples ejemplos esa lógica de cómo
digamos, producto estrella, línea de producción eficiente, tecnología para hacer más la operación más productiva, mejor talento. Esa es la conversación que yo te digo que está como en la centralidad de casi todas las industrias, con la expectativa de que lo único que hace el gobierno es monitorear si va logrando las grandes metas. Y de nuevo, la variable de éxito para el año que viene va a ser el crecimiento. Claro. Ahora, Mariana, esta sustitución de producto local por producto importado, digamos, ¿no? Una sustitución de pro-importaciones, un poco a la inversa de lo que era habitual en la política económica argentina, más allá de que fuera bueno o malo. ¿Está generando efectos sobre el empleo, sobre el cierre de algunas líneas no sé si de plantas, pero por lo menos de algunas líneas? O sea, ¿tiene ya algún efecto sobre el empleo en particular? Todavía no lo vemos, porque hay una conciencia de que es muy difícil, el tema talento preocupa mucho, no es fácil conseguir, y si vos desempleás, desinvertís de alguna manera. Claro. Entonces, ahí todavía yo diría que es pronto como para ver si o sea, el primer escenario es ver cómo me reconvierto, asumiendo que voy a un modelo de rentabilidad baja, ¿no? Y hay una discusión de cómo genero por ahí más escala, ¿no? O sea, también está entendido que en escenarios de estabilidad macroeconómica los márgenes de rentabilidad bajan. Entonces, están en ese esquema de reconversión. Yo sí veo que hubo mucho cambio de línea de producción en algunos sectores, pero no esa destrucción. Sí, más cerca, o sea, si vos tenés espalda, ¿no? Esto de falta financiamiento. Siempre históricamente la empresa argentina se financió con recurso propio. Claro. Ahora, si bien el crédito está volviendo, hoy te explica más el crecimiento de la demanda, por ejemplo, en durables o semidurables, que en capital de trabajo. Por eso te decía que es tan importante ver, bueno, cuánto lleva el proceso de la fase 3 para llegar a la 4. Claro, ahí justamente te anticipaste a la pregunta, porque cuando vemos procesos de reconversión en otros países que pasaron, ninguno pasó por esta cosa loca de Argentina, pero bueno, que pasaron por cosas parecidas, con un aire de familia, digamos, estaba claro que ahí hubo financiamiento de la reconversión, sea por el Estado, que puso sus fondos, porque era un Estado solvente, en esos ejemplos, y entonces el Estado mismo financiaba la reconversión, sea por el mercado de capitales, que tenía un tamaño importante y además tenía lo que nosotros no tenemos desde que cerraron los fondos de pensión o desde que se estatizó el sistema previsional, que son fondos institucionales de largo plazo que pueden invertir en procesos, insisto, de largo plazo. Eso en Argentina no está. Entonces es o capital propio, como vos mencionaste muy bien, que sospecho que en los casos de empresas más pequeñas eso es más complicado, o esperar que el sistema financiero empiece, o el mercado de capitales, para ser más preciso, empiece a crecer, pero estamos muy lejos de un tamaño, no digo del tamaño promedio, pero por lo menos de un tamaño parecido al que tenía Argentina en los 90, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que esa es la principal preocupación, que en un proceso de reconversión que es inevitable, bueno, va a haber compañías que por ahí van a tener, que no todas van a tener una reconversión exitosa. En algunos casos es un tema de margen y velocidad, y en otros, bueno, imagino yo que esto, por no tener un financiamiento, les va a costar más. Va a haber seguramente, cuando uno dice ganadores o perdedores, por ahí se refiere a eso, ¿no? Negocios cerrarán y otros abrirán. Nosotros lo que vemos que hay algunos instrumentos. Hoy ves que las industrias trabajan más con alianzas, con cooperación, en ecosistemas. Hay compañías grandes que financian desarrollo de proveedores o de asistencia también financiera a pymes. A nadie le conviene romper la cadena de suministros o la cadena de valor. Entonces, hay muchas cosas que cuando uno traza una diagonal, digamos, encuentra alguna solución o algún instrumento bien desde la micro. Pero hoy lo que vemos es que por lo menos hay una expectativa que esto vale la pena, o que en algún momento puede haber un mercado de mayor volumen. Porque a veces cuando no tenés demanda, cualquier cosa que vos hagas no alcanza si no podés vender. Claro. Entonces, esto que decías al principio vos, que también está hay recuperación del salario real, pero va más lento, eso es un problema, porque vos mientras vendés podés buscar la forma de ser más eficiente en la operación, pero lo que no te puede pasar es que te caigan las ventas.
Entonces, las empresas más chicas, con menos espalda de financiamiento, esas tienen mayores problemas. Y las más grandes, que están además en el segundo cordón o tercer cordón de proveedores, digamos, de empresas que hoy son transables, en sectores transables, que están exportando, esas están mejor posicionadas. La otra cosa, bueno, vos mencionaste el tema de más escala, y yo a veces, quizá erróneamente, ¿no es cierto?, vinculo el tema de más escala en un contexto como el argentino con concentración, teniendo en cuenta que Argentina es, desde el punto de vista de consumo, un país pequeño, para ponerlo en esos términos. ¿Se ven ya procesos de concentración o de compra de empresas o de fusiones o lo que fuere? Sí, se vio. En realidad algunas, bueno, se fueron, se desinvirtieron antes de, porque después se anunció, viste que es un proceso largo entre Claro. que tomás la decisión Sí, y sí, después sí. la ejecutás. Hubo algún proceso de desinversión previo a la llegada de Milei, o algunos que manejaban el escenario de que ganaba Massa. Después se paró, se frenó ese proceso por todo lo que fue la velocidad con que Milei logró los resultados de la fase 1 y 2, digamos, este shock fiscal desregulatorio, el tema de la consolidación monetaria. Ahí vimos un poco más el wait and see para ver la orientación del rumbo del gobierno. El gobierno venía con un proceso muy positivo hasta enero de este año, logró colocar el riesgo país creo que en 600, y a partir de ahí, cuando se esperaba que perforara ese valor y estemos más cerca del financiamiento, ahí por errores no forzados, por temas políticos, por un montón de desaciertos, empezó a haber ruido en el mercado y bueno, y se anticipó esto de la fase 3. Ahí hubo un parate y ahora lo que estamos viendo es concentración del capital nacional, que es el que primero está viendo, te diría nacional y de Latinoamérica. El jugador que maneja el riesgo LATAM está más acostumbrado, digamos, a tomar decisiones y a aprovechar, a primerear, digamos, estas oportunidades para tener más share de mercado. Es más difícil el multinacional o el extranjero, que quiere más confianza, quiere más certezas, más seguridad jurídica. Entonces, en algunos sectores donde dominan más los capitales internacionales, ahí todavía no estamos viendo grandes movimientos de concentración. Sí los vemos en los que tienen más dominio de capital nacional. Clarísimo, te hago la última. Todo esto que está pasando en Argentina pasa en un contexto internacional muy convulsionado, ¿no? Al principio parecía mucho más convulsionado cuando Trump pateó el tablero y quiso armar de prepo el nuevo orden económico mundial. Ahora parece, no digo superado, pero parece una especie de tregua, un poco más moderado, o lo habrán moderado las propias empresas norteamericanas, o la gente sensata que lo rodea, qué sé yo, no puedo deducirlo porque no estoy en Washington. Pero claramente ese escenario no es un escenario del que la Argentina es ajena. Y además está el caso Brasil en particular, que para muchas empresas argentinas es el mercado, o es donde está la posibilidad de expandir, o la posibilidad de exportar, o la posibilidad de, bueno, inclusive de importar. ¿Ya notas algo o has notado alguna reacción a este escenario? ¿Estamos demasiado lejos todavía? No, ahí lo noto, primero en el análisis, ¿no? A esta conciencia de que hay que empezar a ver riesgo global e impacto local, porque además todos estos riesgos, o sea, Estados Unidos de alguna manera quiere romper con el multilateralismo, va con un esquema de proteccionismo y va con los aranceles, esto que vos decís, ahora hay un impasse, pero hay toda una estrategia de cómo enfrenta, está muy desafiado por China. China está yendo por el liderazgo de innovación, el liderazgo en sectores críticos. Ahora que estuvo la CELAC, firmó con Brasil y con Colombia acuerdos de infraestructura, ¿viste? En el marco de este programa de Franja y Ruta, que son todas las obras de infraestructura, de desarrollo económico y local que tiene China, con lo cual esa digamos, introducción de capital y de proyectos importantes de financiamiento y de infraestructuras en América Latina, eso ya está en la conversación de algunos operadores, de algunas empresas, porque te define mucha oportunidad en el mercado. Y del riesgo de la guerra comercial también está la expectativa de dos cosas, te diría, importantes para Argentina. El desvío de comercio, que puede generar demanda, y prepararse para eso, entender las regulaciones, qué tipo de calidad, certificaciones, empezar a bucearlo. Y la otra cosa es que cada vez tiene mayor probabilidad de ocurrencia el acuerdo Unión Europea-Mercosur,
que los expertos indican que sería en septiembre el hito donde viste que lo refrendan los congresos de cada país. Entonces, eso desde el punto de vista de la planificación, de un cambio de modelo de negocio, de a dónde tengo que... Esto que te decía, buscar la escala, es asumiendo que exportás. Claro. En Argentina es todo intratorta, digamos. Ahí no tenés volumen real. Pero si vos te preparás con un esquema asociativo, o porque invertís, o porque encontrás una beta de exportación, bueno, ahí está el esquema, creo que va a primar, por lo menos para las empresas que tienen cierta capacidad para financiar una reconversión y una estrategia que les permita mirar un mercado de exportación. Pero sí, es bastante consultado el tema del escenario, de los tiempos en que puede ocurrir la oportunidad y hacia dónde mirar, ¿no? ¿Y el caso Brasil? El caso Brasil es importante por lo que vos decías, por la cercanía, por lo bilateral, porque ya hay capital hundido de ambos lados, pero también hay un tema ahí que políticamente Brasil está más alineado a los BRICS que a la política de Latinoamérica. Entonces no hay algunas garantías. Además, Brasil está enfrentando un problema, está haciendo política de subsidios, política bien clásica, digamos, populista, pero no está claro que pueda bajar el déficit fiscal. Entonces también hay una preocupación de cómo puede lo social y el mercado interno avanzar en Brasil. Entonces no está tan clara la oportunidad si tenés que mirarlo ahora, ¿no? Como para acceder al mercado de Brasil. Nosotros llevamos empresas a Brasil, el año pasado era una respuesta al riesgo argentino, y este año compite con otras plazas, por ejemplo México. México te diría que captura más la atención, depende de la industria, ¿no? Pero en la movilidad ni hablar, que Brasil. Mira vos. No, te digo, es un cambio de paradigma importante, ¿eh? Clarísimo. Mariana, muchas gracias por estos minutos, has sido muy gentil, te vamos a seguir molestando, por supuesto, y te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias a vos, un placer. Chao. Mariana Camino es la CEO de ABC. Bueno, hicimos este paneo por todo lo que llamamos la economía real, la reconversión,